Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Pues muy bien, Pedro, un gusto estar contigo y con la audiencia. Muy bien, pues empezando con los temas de la semana, el G20 tuvo reunión en Venecia, Italia. Trataron varios temas, entre ellos la recuperación de la economía mundial, los impuestos globales. ¿Qué puedes comentar al respecto? Pues sí, fíjate que una conferencia que sobre todo llamaba la atención sobre el impuesto a las multinacionales. Recordarás que hay esta idea de poner un impuesto único del 15% a las utilidades de las multinacionales, independientemente de su lugar de registro fiscal, pues donde se realice o materialice la venta es donde tendrían que tributar. Y creo que pues la discusión es que hay una propuesta de tratar de ampliar este espacio a un nivel más arriba del 15%, pero creo que la discusión es que todavía no hay un consenso, al menos ya se puso un piso del 15%, y creo que la meta realmente es tratar de hacer que los nueve países, que están en contra, pues se adhieran al menos al impuesto del 15% como mínimo. Y sobre todo también en la reunión se advirtió, Pedro, de la asimetría en el proceso de vacunación y los riesgos de las variantes. Y ya hemos visto pues que en Japón se acaba de anunciar que los Juegos Olímpicos se van a realizar sin espectadores porque pues están en una alerta por los incrementos de casos COVID, y pues creo que esto nos despierta que en el caso de México pues se han incrementado sobre todo en las zonas turísticas, y creo que el G20 advierte de la necesidad de apoyar a los países que no tienen acceso a la vacunación, porque creo que esto es una realidad, Pedro. Si el mundo no se vacuna de manera más simétrica y seguimos teniendo estos desfases, pues las economías no van a terminar de abrir. Vamos a estar con este esquema de freno y arranque, y yo te voy a poner un esquema de eficiente colaboración para ver que sí se puede. Tú sabes que en la frontera norte muchos de los condados que están aledaños a Tijuana, a San Diego, que tienen maquilas y que tienen empresas, pues muchos del lado estadounidense donaron vacunas para que vacunaran precisamente a los trabajadores de las zonas de Tijuana, de San Diego. ¿Para qué? Para que precisamente, ¿de qué sirve en Estados Unidos? Su lógica es muy sencilla. ¿De qué sirve que en San Diego estemos vacunados si del lado mexicano pues no están vacunados? Entonces, al menos si queremos que la frontera abra, pues necesitamos colaboración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que participen las empresas maquiladoras, el gobierno mexicano dando autorización, que el gobierno americano que tiene vacunas en excedente, pues las pueda colaborar. Entonces creo que este es un ganar-ganar, ¿no? Los países que van más lento y que no tienen acceso a la vacuna, pues buscan algún mecanismo, ¿no? Entonces creo que el G20 advierte que no va a haber una recuperación si no hay un apoyo importante, y sobre todo creo que advierten del proceso de vacunación tan asimétrico que hay entre economías avanzadas y emergentes, Pedro. Pues sí, la globalización y la interdependencia de las economías exactamente está sacando exactamente esos temas a relucir, ¿no? No puedes dejar que el vecino tenga el tema del COVID mientras tú ya estás vacunado. Sin duda que vas a tener que compartir, vas a tener que apoyar para que esto de alguna manera empiece a caminar. Y Muy que si bien, no se resuelve eso, Pedro, nada más para complementar, pues van a seguir estando los cuellos de botella. Y esos cuellos de botella en las cadenas de suministro tarde o temprano nos van a generar efectos en la inflación. así es, así es. Bueno, y digo, para hablar de temas de inflación, en esta semana se dio a conocer el dato de la inflación a junio en México, 0.53, la anual 5.88. Y bueno, pues se nos va la inflación, estimado Pablo. Bueno, ese es un tema que ya advertíamos aquí en varios programas, y la inflación en el mes de junio, pues aunque comparada en tasa anual a la de mayo bajó de manera marginal, de 5.88 a los 5.89 que teníamos en mayo, pues sigue estando por arriba del objetivo del Banco de México, y creo que eso es lo que preocupa. Y si ya lo vemos en la inflación subyacente, está crecido en relación a mayo a 4.58. El subíndice de mercancías ha aumentado en 5.81, y eso refleja los cambios en los patrones de consumo. El sector servicios, pues ahora con la apertura, pues se ha incrementado a 3.22. Los alimentos, 5.91,
y la parte agropecuaria 6.95, ¿no? Entonces ahí pues hemos visto un incremento en el precio del maíz, del trigo. Entonces pues la parte energética creció más lentamente, ahora 17% contra 22%, pero pues la preocupación en resumen, Pedro, es que tenemos un impacto en la inflación general que sigue estando muy por arriba, y particularmente la inflación subyacente, que es la que debería de controlar el Banco de México, pues se mantiene persistentemente arriba del 4.50, y no sorprende que la encuesta de Citibanamex reportada el 6 de julio, la más reciente, pues el consenso del mercado ya trae una inflación para cierre de año del 5.6%, y pues en la parte subyacente de 4.30. Es decir, el mercado pues ya descuenta que la inflación va a estar fuera del objetivo para el 2021, y no sorprende que precisamente la encuesta Banamex haya un consenso generalizado que en la próxima reunión de Banxico para el mes de agosto, pues el Banco de México tuviera que subir su tasa de referencia otros 25 puntos base, y me parece que pues la lectura que le ha dado al mercado es que pues la inflación, al menos en el corto plazo, va a estar por arriba del rango de variabilidad, y recordemos que según las proyecciones de Banxico, pues la inflación empezará a converger hasta el tercer trimestre del 2022. Así es. Pues realmente es pues ahora sí que una mala noticia el tema de las tasas de interés, el que ustedes vayan a empezar a subir ahora que con esta incipiente apertura, que apenas digamos que medio que sí, medio que no, y venga un alza de tasas, pues no es nada halagador, ¿no? Y bueno, Y sobre todo porque creo que el ciclo de tasas en Estados Unidos y México van a ir a ritmos diferenciados, y creo que en el caso de México, pues no esperaba que México los tuviera que adelantar, pero todo pinta que las señales son de que vamos a tener que adelantar el ciclo de alza de tasas, porque si uno va a la minuta que se publicó esta misma semana de la Fed, pues la Fed hace algunos señalamientos de que ellos ven precisamente que la inflación pues todavía estará por arriba del objetivo, pero con una política laxa. Recuerda que en el mes de agosto del año pasado la Fed cambió su objetivo a un promedio del 2%. Quiere decir que ellos pueden permitir una inflación por arriba del 2%, y creo que van a mantener el QE, la compra de bonos por 120,000 millones, 80,000 de bonos del Tesoro y 40,000 de bonos hipotecarios, y sobre todo lo que ellos señalan es que sienten que la inflación está bien anclada a las expectativas, y creo que eso yo sí les compro, que el mercado les ha comprado la idea de que la Fed sí tiene controlada la inflación y que este choque es temporal. ¿Y dónde lo vemos? Porque la curva de rendimiento ha tenido un aplanamiento, particularmente en el nodo de 10 años del bono de Estados Unidos. Ha bajado de manera muy acelerada, de andar cerca del 1.7, ahorita ya ando tocando los niveles de 1.4. Entonces hemos tenido un aplanamiento de la curva, y también creo que los break-even inflation, las expectativas de inflación, se mantienen relativamente estables para los niveles de inflación de corto plazo que tenemos. En otras palabras, creo que en el caso de la Fed la comunicación ha sido efectiva. Ahora, ¿dónde me preocupa? Que mi escenario en particular, yo creo que en la reunión de septiembre la Fed va a empezar a hablar sobre la reducción de la compra de bonos, el famoso tapering, ¿no? Cómo va a ir eliminando esta compra de bonos. Y creo que lo más seguro es que entre septiembre y diciembre se le anuncia al mercado que la reducción del QE se va a hacer en enero del 2022. ¿Y por qué es una mala noticia para México? Porque si ahora nos vamos a la minuta del Banco de México, ahí publicamos una nota contigo, Pedro, para nuestros amigos de Factor Energético, donde detallamos un análisis completo de la minuta, y creo que yo me gustaría resaltar dos cosas. Primero, que es inminente que Banxico va a subir la tasa en la reunión de agosto 25 puntos base, porque si no subiera, la encuesta de Citibanamex nos señala que ya hay un consenso de que los analistas esperan una subida. Si no suben la tasa, implica que entonces no comunicó de manera adecuada, y eso sí generaría un problema de ineficiente comunicación y afectaría la credibilidad del Banco Central. Entonces yo creo que
Banxico va a subir 25 puntos base seguro en agosto, salvo que nos dé una sorpresa, que eso creo que dañaría su reputación, y creo que eso es lo que dicen los dos disidentes, que es Gerardo Esquivel y Galia Borja. Ahora, mi segunda lectura es que creo que Galia Borja y Gerardo Esquivel ponen en la mesa dos cosas muy interesantes. Primero, Gerardo Esquivel estaba en contra de subir los 25 porque considera que al mercado no se le dieron las señales y que podría despertar de que la inflación realmente sí se está desfasando demasiado y que eso pudiera presionar las expectativas de inflación. Es decir, como es de pronto, para hacer la analogía, Pedro, que yo te digo, todo está tranquilo y tú me ves corriendo y gritando apanicado. Entonces tú dirías, oye, Pablo, pues no, que todo está No, que tranquilo, y todo yo está veo tranquilo. que, y tú dices, bueno, Pedro, ¿sabes qué? Mejor sí, ¿sabes qué? Salte y vamos a correr porque creo que aquí se nos vienen las llamaradas. Entonces tú dirías, oye, Pablo, pues tú todo el tiempo me dijiste, Pedro, tranquilo, respira, mira, esto va a pasar, es transitorio, se siente calorcito, pero no viene el fuego, y pues puede ser que la señal es que el mercado crea que realmente las llamas están más fuertes de lo que esperan. Y la segunda cuestión que planteó Galia Borja, me parece que es una cuestión también interesante, que ella dice que si las expectativas, como dice la encuesta Citibanamex, que las que están proyectadas del 2023 al 2027 están en un rango del rango de variación de Banxico, entonces, ¿qué sentido tiene subir la tasa? Y creo que ella te da una definición clara de lo que es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de precios. Entonces, si tú tienes una distorsión de corto plazo, no te debería de preocupar, porque a ti lo que te preocupa es que las expectativas de inflación estén bien ancladas. Ahí yo lo único que tendría mi inquietud con lo que dice Galia Borja es que si el Banco de México está detectando que hay problemas en la formación de precios, lo que llamamos efectos de segunda ronda, aunque los efectos, las expectativas de mediano y de largo plazo estén ancladas, el problema es que si las de corto plazo se te disparan mucho, eso puede hacer que modifique las expectativas de largo plazo, porque obviamente la gente piensa que después va a ser difícil retornar a los niveles que tenía la inflación. Así que creo que más que si a los disidentes he visto que pues todo el mundo nos gusta clasificarlos como hawkish y dovish, yo diría que pues ahora realmente lo que nos dieron mucha información Galia Borja y Gerardo Esquivel, yo lo diría que son preocupaciones en que el mecanismo de comunicación de la FE, de Banxico, sea efectivo, porque precisamente una de las críticas que se le hizo a la FED con el famoso tapering, que fue cuando en 2013 el mercado se apanicó, fue la mala comunicación. Entonces creo que en realidad Gerardo Esquivel y Galia Borja pues están preocupados en que el Banco de México no cometa el error que cometió la FED en el 2013. Pues mira, al final son aspectos técnicos, son aspectos de los especialistas. Aquí el tema es que la gente común, la gente a pie, vea que las tasas de interés se van al alza. La expectativa ahora sí que de los especialistas que te incluye a ti es 4.5, 4.775 para cierre de año. Y pues siempre eso va a provocar un tema en las finanzas de las personas, ¿no? Creo que... Y fíjate que yo no estaría tan preocupado, porque yo creo que si Banxico se pone las pilas en la reunión de agosto y advierte que la alza fue preventiva, pero manda un comunicado muy claro de que fue preventivo, que lo que tratan es de que se ancle, la ventaja que tendrían es que aunque suban la tasa en agosto para fijar bien el anclaje de las expectativas, tú decías que la preocupación de que las tasas estén altas podrían comprometer el crecimiento. Yo te diría que yo ahí no comparto mucho esa visión, y te diré por qué. Porque si tú piensas cómo estaba la tasa de interés a inicios de año, la tasa de interés estaba en 4.25. En febrero Banxico la recortó 25. Quiere decir que subirla a 25 ahorita es como si estuviéramos a principio de año. La pregunta es, ¿qué ha cambiado a principios de año de lo que estamos ahorita? En realidad nada. La economía sigue estando casi con la misma inercia, con más expectativas de que la economía norteamericana la va a arrastrar. Entonces la pregunta es, si la economía norteamericana va a hacer que la economía mexicana crezca, entonces subir la tasa no debería de comprometer el crecimiento, porque el crecimiento va a venir de Estados Unidos y del sector exportador. Por tanto, pues el subir la tasa no te va a comprometer el crecimiento. Y segundo, en realidad en términos relativos, una tasa de 4.25 a una tasa de 4.50 no marca diferencia, porque en realidad el impacto se vuelve marginal. Lo que realmente afecta más son el canal de expectativas,
porque esa transmisión de esos 25 puntos bases va a tardar mucho en transferirse al mercado y va a depender de las condiciones de mercado que hay en cada sector. Los sectores que han tenido más comprometidos las ventas no le van a trasladar ese sobrecosto al cliente bajo ninguna circunstancia si quiere sobrevivir. Aquellos mercados donde ya se ha recuperado el crecimiento seguramente trasladarán uno, pero no ahorita. Seguramente si ven que el ciclo de alza de tasas sí se mantenga a lo largo del año. Así que yo creo que soy más cauteloso en que realmente, pues yo diría que si Banxico sabe mover bien sus piezas, podría mandar un mensaje preventivo, quitar un poquito el mensaje de que sí hubo pánico, mejorar bien el canal de comunicación y yo creo que pues ahora vamos a poner a prueba la capacidad de Banxico para mandar su comunicación. Por eso creo que la bienvenida que le puede tocar a Arturo Herrera, pues puede ser que sea agridulce, que le va a tocar en un entorno complicado y yo creo que seguramente Arturo Herrera pues no ha de estar tan tranquilo porque sabe que le va a tocar un entorno desafiante que sería tomar la dirección del Banco de México cuando se esté discutiendo el tapering en Estados Unidos y un ciclo de alza de tasas en México y creo que pues ahí es donde vamos a ver el calibre de Arturo Herrera para mantener una comunicación efectiva del Instituto Central. Bueno, aquí el tema es que hay varias condicionales, sí, sí y sí. O sea, si lo hacen bien, sí. Y mientras exista eso, pues siempre están los riesgos ahí latentes. Ahora, no nada más es el Banco Central y la FED, también el Banco Central Europeo hizo anuncios, ¿no? Fíjate que sí, es una cosa interesante, qué bueno que lo sacas a colación, mi estimado Pedro, porque en realidad lo que hizo el Banco Central Europeo fue cambiar el marco de la política monetaria, la revisó, que fue algo que hizo la Fed en agosto, como te comentaba, Sí. que ahí pues modificó algunos criterios. El más importante es permitir que la inflación se fuera de una estimación puntual a una estimación promedio de 2%. Ahora, el Banco Central Europeo tenía que la inflación tendría que estar por debajo del 2%, era lo de su mandato, pero eso siempre genera dudas de que cuando estaba por arriba, qué tenían que hacer o cuando estuvieran, si realmente el objetivo era mantenerla siempre por debajo de esta línea. Entonces, eso era como un objetivo asimétrico. Entonces, ahora lo que hicieron es que realmente al Banco Central Europeo definió que su tasa meta ya la definió en 2% y que va a ser simétrica, que quiere decir que cuando la inflación esté por arriba del 2 va a ser igual de preocupante que cuando esté por abajo del 2, porque abajo del 2 va a generar riesgos de deflación y cuando esté arriba pues de una mayor inflación. Ahora, el último parrafito que me parece un cambio radical es que ellos van a permitir en algunos periodos una inflación más alta. Entonces, eso es interesante porque ahorita con los choques de oferta que estás teniendo por la pandemia, pues ellos lo que reconocen es que si hay base de comparación y choques de oferta que tú no puedes evitar con la política monetaria, pues que le adviertas a la gente que un escenario posible es que tú dejes la inflación un poquito alta y que aún así mantengas tasas bajas y que eso no implica que hay una falta de compromiso con el objetivo del Banco Central. Y creo que eso es algo que Banxico tendría que empezar a reflexionar. Si esta inflación por los choques de oferta se mantienen asociados a la pandemia y van a ser persistentes porque no vamos a ver esto de las variantes, cómo nos va a afectar, yo creo que el Banco de México sí debería de alertar que si esos choques de inflación, aunque la inflación se ve en 5, en 6, y viene de la parte no subyacente, pues que el Banco de México estaría dispuesto a no subir la tasa. Y creo que eso ya lo platicamos el programa pasado, ¿no? La parte no subyacente, que son los agropecuarios, la parte energética, pues es la parte más volátil y como platicábamos la vez pasada, no por subir la tasa, pues lo que vas a hacer es que se produzca más maíz, no por subir la tasa, vas a hacer que los yacimientos generen Así más es. petróleo y pues es un problema que creo que hay que tener en mente, Pedro, pero creo que es interesante la enseñanza que nos dejó el Banco Central Europeo y de una vez aprovecho a decirte que también en este comunicado el Banco Central Europeo incorporó 2 elementos que van a incluir también en sus comunicados de política monetaria, que es los riesgos del cambio climático y el financiamiento van a ser parte de la política monetaria, es decir, cómo los bancos se van a ver afectados por los riesgos climáticos que tengan los agentes a los cuales se les otorga crédito. Y me parece que también a un indicador que tiene
el Banco Central Europeo para incluir las viviendas en propiedad, cuando antes nada más incluían las viviendas en renta, y creo que pues esto también podría hacer que el indicador de inflación pues tenga pues mayor robustez. Así que creo que es interesante lo que nos planteó el Banco Central Europeo esta semana. Pues interesante cómo un tema COVID-19 está poniendo a prueba a los bancos centrales del mundo. Y bueno, pues en Estados Unidos el programa de libre competencia de Biden, estimado Pablo. Pues sí, fíjate que cerramos la semana con los anuncios del presidente Biden impulsando pues 72 medidas para impulsar la libre competencia, y sobre todo la preocupación que tiene el presidente Biden es que las pequeñas y medianas empresas pues no puedan competir con los grandes corporativos y con las grandes empresas tecnológicas, y lo que está haciendo es tomar medidas que hagan un suelo más parejo, y creo que es interesante el ejercicio que está haciendo el presidente Biden, porque creo que es, en contraste, en México lo que hemos visto es que pues nuestra Comisión Federal de Competencia pues está un poquito pues en contra, digamos, es algo que sabemos de tiempo atrás, que pues hay diferencias con el presidente de la República, y creo que eso es una mala noticia, porque mientras en Estados Unidos hay toda una estrategia para impulsar la competencia, porque creo que es una manera en que se ayuda a que esa competencia reduzca los precios y tenga menos efectos las presiones inflacionarias. En el caso de México, pues hay una disputa que permite que no haya una coordinación, y creo que recientemente, Pedro, tú tienes ahí más detalles, pues el gran tema ha estado el gas LP, y creo que pues ahí la COFESE y el presidente pues pareciera que cada quien va como en diferentes direcciones, y lo que uno esperaría es que hubiera políticas más coordinadas para impulsar la competencia, que creo que es un elemento clave. No único, pero sí un elemento clave para reducir precios. Bueno, pues está el tema, como dices, mientras en el vecino país tienen un programa de libre competencia, pues aquí en México, el lunes, el presidente de México anuncia la empresa Gas Bienestar, que realmente lo que se trata es que va a distribuir gas LP a bajos precios. E incluso se dice que va a iniciar operaciones en 3 meses. Y sí, es cierto, exactamente, es todo un tema con la COFESE. Desafortunadamente también los datos no ayudan. En el reporte de inflación del INEGI, el gas LP subió 20.56% en el primer semestre, mientras que la inflación subió 3.43% y los precios promedio de los energéticos 5.88%. O sea, sí hay una gran diferencia ahí importante. Y bueno, la COFESE, que es un órgano de gobierno, pues sí, exactamente trae ahí un tema con el presidente. Autónomo. Autónomo, bueno, autónomo, trae un tema ahí con el gobierno, y bueno, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Para de alguna manera empujar la competencia en los mercados, y creo que pues no es la vía crear una empresa para destruir gas barato, ¿verdad? Pero bueno, ahí traen todo un tema entre la COFESE y el presidente. Bueno, Que esa parte, antes de que nos anuncies algunas sugerencias que dice la COFESE que deberían de impulsar y que tiene algunas investigaciones, ahí antes de que nos ayudes a enumerar algunas, pues fíjate, Pedro, que a mí esto del gas del bienestar, esta división que entiendo que va a formar parte de Pemex, no me gusta por dos cosas en particular, y hasta podría decir tres, pero una es que vas a saturar y a presurizar la estructura de costos de Pemex, y de por sí Pemex ya trae un problema de mantenimiento. Seguramente más adelante vamos a hablar de esta explosión que hubo en algunas instalaciones de Pemex. Sigue siendo un tema la falta de recursos para dar mantenimiento y la debilidad de ingresos que tiene Pemex. Pues creo que hacer que le carguemos la distribución, pues creo que es algo donde no tiene mucho expertise, y creo que el gran problema, desde mi perspectiva, Pedro, la segunda cuestión, una es la estructura de costos que le vas a generar a un Pemex debilitado. La segunda cuestión es que yo no creo que eso resuelva el problema, porque recordarás que el gran problema es que tienes un problema de que tú no produces el suficiente gas LP y gas natural. así Entonces, es.
El problema es que tú tienes que utilizar los precios de referencia internacionales. Entonces, si los precios de referencia internacionales están relativamente altos, si tú gran parte de ese gas lo importas, pues ese precio ya trae un punto de partida. Lo único que tienes que hacer, y creo que eso es lo que sí puede hacer la COFECE, es que la competencia haga que los márgenes de ganancia se reduzcan. Es decir, que sean márgenes razonables y que no tengan márgenes crecientes como decía el presidente que según sus cifras son relativamente altos. Entonces yo creo que ahí es donde la COFECE tiene que empujar a que ese, pero aunque ese spread se reduzca, ya vienes de un precio de partida alto, porque eso te lo dan los costos de los insumos. Entonces el problema es que la lectura que hay que ver es qué es lo que ha generado que los precios se disparen. Bueno, porque hay más demanda que oferta. Entonces, y que hay todo un costo de falta de almacenamiento, que falta muchas inversiones. Y entonces, el problema es que tú no vas a resolver con gas bienestar el problema, tú lo vas a paliar. El problema es que si yo te estoy diciendo que los costos de los insumos están altos, eso implica que indirectamente vamos a hacer un subsidio. Ese subsidio, ¿quién lo va a absorber? Pues tiene que ser el gobierno con su filial de Así Pemex. es, así Entonces, es. el problema es que eso nos va a representar un costo. Yo entiendo el impacto social que debe de amortiguar, pero como bien decía, Gas Bienestar no va a ser un jugador más, pero puede ser que sea de nicho. Yo no le veo nada mal, porque para eso está el ejemplo que nos han puesto de Viconza, que hace con la leche. Claro, el mercado de leche tú puedes ir a comprar las marcas comerciales, pero si tú tienes poco ingreso, pues te identifican como un grupo vulnerable y te dan una leche subsidiada. Entonces eso me parece bien por los impactos en la salud de los niños, su crecimiento, eso está muy bien. En el caso del gas, la pregunta es, ¿hasta qué público vamos a poder llegar? Porque creo que, pues si tú me dices, ¿cuántas personas necesitarían un gas barato? Pues son muchas. El problema es, ¿vamos a poder abastecer a todas? Y segundo, eso va a obligar a que las empresas que distribuyen gas en otras zonas bajen el precio, o lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer que se agudicen esa parte oligopólica y que cada quien segmente un nicho de mercado y diga, yo me voy a quedar con esta parte y el gobierno va a cuidar un nicho, pero yo me voy a quedar en esta y aquí el gobierno no puede porque no le va a dar. Tan es así que he dicho que no tiene ni los tanques de 20 y 30 que los va a conseguir. Entonces yo creo que la solución no está fácil. Ahora, lo que plantea la COFECE tampoco me hace mucho sentido que lo resuelva, porque creo que también, siendo críticos a la COFECE, se ha quedado corta. ¿En qué sentido? Porque si tú me dices que la manera en que se va a agudizar, en que se va a propiciar la competencia, es que se vendan cilindros en las tiendas de conveniencia, pues te acuerdas que en realidad una de las discusiones de ese tema era la seguridad, que mucha gente Pues es que decía, es todo un pues a mí tema. no me genera que estén los tanques de gas ahí, porque ¿quién va a garantizar su manejo? Era una cuestión de seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no dejamos que más empresas importen gas? ¿Por qué no dejamos que haya una estructura de mayores licencias para competir y romper este esquema oligopólico que hay en la distribución? ¿Por qué no mejoramos la capacidad de almacenamiento? Es decir, tenemos que tener una visión más de largo plazo y creo que, pues, como siempre, en México, pues nos llegó el problema y como dicen, nos alcanza la realidad. Siempre decimos, ahí viene el lobo, y ya cuando lo tenemos aquí, pues ya a veces ya tenemos que tomar soluciones de muy corto plazo. Así que, Pedro, a mí creo que las sugerencias que hizo la COFECE, pues me parece que aunque digan ellos que han hecho recomendaciones para estimular y que están, pues yo creo que también se requiere una decisión más audaz de señalar claramente pues dónde están las correcciones que se tienen que hacer en el mercado. Y creo que por el otro lado, pues yo espero que, como dicen, no nos salga más caro el caldo que las albóndigas y que este gas bienestar, pues lejos de resolver una falla, pues genere más distorsiones en el mercado. Pues Aunque mira, creo que cualquiera, Pedro, a ti y a mí, si nos dicen que nos van a dar el gas más barato. Ahora, también, antes, perdón por abusar la palabra, pero otra de las ideas que me parece fuera de lugar es cuando dicen, pues que la gente se convierta a gas natural. No, déjame decirte que eso pasó en Monterrey. En Monterrey, la gente que consumía gas LP, cuando el precio del gas natural se fue abajo de los $3 el BTU, toda la gente decía, pues si tenemos aquí Estados Unidos en la frontera, gas muy fácil, vamos a poner unos ductos, traigámosla acá,
cambien de gas LP a gas natural. Pero esto es una cuestión de economía básica. Si toda la gente empieza a migrarse al gas natural, pues es una cuestión de oferta y demanda. Pues va a haber más demanda y pues lo que va a hacer es que va a presionar que si no hay suficientes ductos que traigan el gas o nos pasa lo que pasó en Texas con las fallas en el suministro, pues entonces eso no resuelve el problema. Lo único que haces es que lo transfieres, porque al final de cuentas los dos gases han aumentado, el gas LP y el gas natural. En menor medida el gas natural por los excedentes que se tienen, pero eso no resuelve el problema. Yo creo que el problema tiene que ser con un equilibrio entre la producción y la importación y que tengamos capacidad de almacenamiento y una sana competencia. Si no tenemos esos factores como punto de partida, yo lo veo difícil que resuelva el problema adicional, que se han descuidado una cosa que son las coberturas, que te acuerdas que el gas LP, la crítica que se tenía es que se tenían coberturas de primera mano, lo que Pemex compraba de gas, pero después ya el distribuidor no calzaba. Lo que hay que hacer es que la cobertura esté en ambos lados, en el comprador, que es Pemex del gas, y después en la cobertura que le da al distribuidor, para que entonces ahora sí el distribuidor no tenga pretextos de decir que está subiendo el precio porque el gobierno se lo está dando relativamente alto. Entonces yo creo que hay que garantizar esas patas, Pedro. Pues mira, es un mercado que prácticamente tiene 3, 4 años, salió en el 2017. ¿Okay? Todos sabemos que para entrar a un mercado de libre competencia lleva un proceso. Creo que estamos en el proceso. Ahora bien, como dices, el gas LP y el gas natural, para poder migrar, bueno, es todo un tema. Ahora, son 5 empresas las que dominan el mercado, pero esas 5 empresas no están en todo el país. Esas empresas están repartidas por zonas. Zona norte, centro. Entonces, es muy complicado porque casi te puedo decir que son monopólicas por zonas. Esa es otra. Ahora, tú decías, ¿qué mercado va a cubrir? Nada más para darte un dato, el 10% de las personas que usan un combustible para calentar agua y cocinar, usan leña. Ahí es donde a lo mejor pudieran entrar la primera cobertura de mercado. Pero ¿cuánto nos va a llevar? ¿En dónde están? Entonces, no es cosa fácil e incluso te voy a comentar. Pero eso no resolvería, perdón que te interrumpa ahí, el problema de la inflación, porque la inflación va a medir a los que consumen el gas LP, y entonces lo que habría que atacar es a los que sí consumen gas LP. Bueno, digamos, el tema es que quieren hacer una empresa para destruir gas a bajos precios. De las recomendaciones que hizo la COFESE, que incluso las hizo desde el 2018, que incluso esas medidas las tenía el gobierno anterior y no las aplicó, y este mismo gobierno tampoco las aplicó, era, uno, fomentar la venta de los cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio. O sea, en sí esa medida, digo, la seguridad, tener ahí o sea, implica toda una infraestructura, logística, ¿no? No es tan fácil. Vender gas LP a poblaciones vulnerables en los almacenes de Diconsa, otro tema. Eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución, donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles para la venta en tiendas de autoservicio. Otra vez. Estas son las recomendaciones que hizo la COFES. Realmente es como tener un problema y pasarle un problema a alguien y decirle, a ver, pues eso es lo que yo te recomiendo, pues sale como puedas, ¿no? Yo creo que son de esos temas que yo creo que habría que ponerle un poquito más de fondo. Ahora, en este año la COFESE también inició una investigación para ver qué tan viable es la posibilidad de que realmente exista un mercado. Todavía no concluye. Incluso por ahí Alejandra Palacios comentó que posiblemente dé su veredicto por ahí en diciembre. Entonces, es un tema complicado, es un mercado en transición, no es cosa fácil. Entonces, yo a mí lo que me llama la atención es la medida del gobierno, ¿no? En lugar de ponerse a sentar con este órgano autónomo y con la CENER y bueno, con quien se tenga que sentar y realmente valorar el problema, o sea, toma una medida que va a costar dinero,
que va a llegar un momento dado que yo no sé cuánto pueda durar esta empresa. Van a gastar un presupuesto y al rato va a terminar por ahí diluyéndose. No sé en qué termina esto, pero realmente la medida se me hace muy acelerada antes de como pensarlo. Sí hay un problema ahí, sí es cierto, sí lo hay, pero creo que se debe tomar la medida de otra manera. Pero Sí, bueno, Pedro, y yo creo que le acabas de dar y fíjate que siguiendo en esta línea, pues los problemas, pues si quieres, para Pemex no terminan no, y en esta ahora parte a de la Pemex, presión, ¿no? porque recuerda que hay un diferendo con Talos Energy y que la Secretaría de Energía le adjudicó la operación de este yacimiento grande que encontraron, pues que quedó como entre esta parte intermedia donde había explorado Talos y Pemex, y bueno, hay toda una disputa. El chiste es que la Secretaría de Energía dijo, pues de ti, Marí de Dottingüe, pues te toca a ti, y esa parte, pues creo que generó mucha, eh, pues incomodidad por las inversiones tan fuertes que había hecho Talos Energy, y tan es así que este tema no se quedó en el tintero, y recientemente las ministras de Comercio que estaban reunidas para hacer comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio, su nueva etapa, el famoso TEMEC, eh, pues, pues tanto la ministra canadiense como americana, estadounidense, para decirlo con propiedad, pues hicieron un extrañamiento de su preocupación del marco regulatorio, de estos cambios que ha habido en la parte energética, y creo que pues ya se empiezan a escuchar algunas voces ahí inquietantes sobre ese tema, y creo que una etapa final para ponerlo todo en esta misma canasta, pues el reciente incidente que tú reportaste en uno de los Ah, ductos sí, la que se explosión del incendió, ducto de pues Pemex. pues me parece que eso refleja lo que hemos platicado también aquí insistentemente en muchos programas. La falta de recursos de Pemex pues lo ha orillado al mantenimiento, y recientemente un reportaje televisivo pues vimos, si no mal recuerdo, planteaban pues que algunos de los eh, puertos donde se abastece pues cargueros petroleros pues están en muy malas condiciones. Entonces lo que yo te digo es que pues el problema del mantenimiento parece ser una constante, y por eso creo que meterle a Pemex otra responsabilidad se vuelve muy complicado. Y recuerda que una de las cosas que también Pemex sufrió recientemente fue un extrañamiento de calificadoras que advirtieron de los riesgos de la compra de la refinería de Deer Park y la sobrecarga que iba a representar esto para Pemex. Entonces, si te das cuenta, Pemex ya tiene muchos frentes abiertos, y yo no sé si convenga cargarle pues uno más con todas estas responsabilidades y con tan poca capacidad económica que tiene para afrontar tantos desafíos. Y no sé si el Estado tenga los recursos para seguirle transfiriendo solidez financiera a Pemex en un entorno donde sí la economía se está recuperando, pero recordar que los fondos de estabilización se llevaron a mínimos y que pues apenas gradualmente se van a ir reponiendo, pero pues ahora sí que se nos ha olvidado un tema que hemos perdido en el radar. Recordemos que este año todavía hay muchas dudas de cómo quedó la cobertura petrolera, que si es dinámica, que entonces todavía tenemos riesgos, que sé que el precio está muy alto y ahorita nadie se preocupa por eso, pero yo creo que hay muchos frentes abiertos, Pedro. Mira, yo creo que aquí el gran tema es que no se está viendo al sector en una manera integral. Se le están abriendo muchos frentes, en este caso, por ejemplo, el tema del gas LP, el tema de la COFESE, e incluso el tema de la COFESE va también con el tema de electricidad, y bueno, es todo, ahora sí que tiene muchos temas abiertos. El tema de Sama, como lo estás comentando, con Talos Energy, el asunto de, bueno, el accidente que incluso a 6 semanas la van a investigar, y Pemex tiene 180 días para entregar este reporte de evaluación ahora sí que de las causas del accidente. Pero exactamente, o sea, el tema es es que quizás se le están abriendo muchos frentes al sector energético, a lo mejor hasta, no sé si la palabra correcta sea gratis, que se le estén abriendo tantos frentes y teniendo tantas situaciones, tantos compromisos. Tenemos un TEMEC ahí para poder aprovecharse, y ahorita hay una reunión a un año de las ministras de Comercio Exterior, y
Digo, sin duda que yo creo que hablaron de varios temas, pero ¿por qué tendríamos que tener el tema de un extrañamiento, por ejemplo, de las acciones en el sector energético, ¿no? Entonces, yo creo que, te digo, no sé si la palabra correcta sea gratis, estar abriendo tantos frentes para el sector y tener tantas Ahora te voy a decir, situaciones. Sí, dime. ahora te voy a decir que Pemex al menos tiene una bocanada de aire fresco en todo este escenario. ¿Y quién se lo dio? La OPEP, porque precisamente la semana pasada que decíamos que la reunión no llegaban a un consenso, pues en realidad la reunión de la OPEP Plus no llegaron a un consenso. La idea era aumentar 2 millones de barriles la oferta en lo que resta de agosto hasta diciembre de manera gradual, y pues hubo extrañamente raro porque Emiratos Árabes Unidos siempre va con Arabia Saudita y señaló este extrañamiento. No sabemos si esto es una estrategia, pero sí llama un poco la atención que haya sido Emiratos Árabes Unidos los disidentes, y también que no querían que los recortes que tienen programados se ampliaran hasta el 2022. Entonces yo creo que esta es la parte que yo te decía, como dijeran ahí la canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? Hoy que tu buena suerte te ha volteado la espalda, no, creo que decía así la canción, no me quiero ver como decían ahí el Chapulín Colorado, pero lo que quiero referirnos es que no le rastes demasiado a tu suerte. Es decir, ahorita los precios han jugado a tu favor. Recuerda que la plataforma de producción se nos ha caído, el precio nos ha apoyado ahorita, pero en realidad Pemex no ha podido recuperar la plataforma de exportación a los niveles que teníamos de hace muchos años atrás, cuando teníamos a Cantarell en su punto más alto, y por el otro lado el precio está crecido de manera artificial. Por las cuestiones de la pandemia, pero también estos recortes que creo que también los países ya los quieren eliminar, porque como también están dolidos en la parte fiscal, pues quieren aprovechar esta subida para incrementar la cantidad y pues resarcir un poquito su ingreso. Así que creo que, pues, en resumen, Pedro, no hay que jalarle demasiado a la cuerda, porque a veces se rompe en lo más débil. Pues sí, decimos una bocanada de aire, pero tú ya lo decías, un alza de precios del petróleo es una noticia buena y una noticia mala, ¿no? La noticia buena es que va a Bueno. entrar más ingresos. La noticia mala es que pues, importamos mucha gasolina y bueno, pues por ahí nuestra balanza comercial trae un déficit casi de 10 mil millones de dólares y bueno, pues nada fácil, estimado Pablo, ¿no? O sea, nada Y que el fácil modelo todos. que yo había hecho tiempo atrás, pues ahora me llamó mucho la atención que con los datos más recientes, la correlación que hay entre el precio de la gasolina y del petróleo crudo prácticamente es perfecta, es del 98%. Entonces, ¿qué significa? Que pues en realidad pues tenemos que un incremento pues se refleja necesariamente en las gasolinas, y pues en nuestro caso es que somos exportadores de petróleo, pero ya nos hemos comportado en importadores significativos de gasolinas, y en el neto, como bien dices tú, en la balanza comercial petrolera somos deficitarios, así que pues ahí pues lo que ganamos de un lado lo perdemos Lo en otro, perdemos en así el que otro, ¿no? y Entonces, luego eso, fíjate que es un tema que tú sí le das mucho seguimiento y que a mí luego se me va en el radar. Tú me has advertido que se nos ha olvidado lo del huachicol, pero el huachicoleo sigue por ahí y es una pérdida que también ahorita ya le hemos quitado el reflector, pero el huachicoleo es un tema todo un que no hay tema. que perder de vista, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, es todo un tema. Pero bueno, para terminar los temas de energía, bueno, está el tema de la inversión de 2 mil millones de dólares para una planta solar en Sonora. Interesante, interesante el tema Sí, con este. y también, pues ya para terminar los temas de energía, porque ya estaba a punto de migrar, te iba a comentar lo de un bono, pero bueno, si Sí, quieres yo doy la introducción, que es la sí, parte de los temas de sostenibilidad. Pues fíjate que es interesante que, ¿te acuerdas que hemos hablado tanto de los objetivos de desarrollo sostenible? así Durante es. algún tiempo hemos publicado algunos artículos contigo. Y hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible 2030, donde hay 17 objetivos, y pues la Secretaría de Hacienda había hecho una emisión en septiembre colocó un bono a 7 años y ahora hizo una colocación a 15 años por 1.250 millones de euros. Y pues me parece que lo interesante es que la tasa cupón no estuvo nada despreciable, que es el equivalente al interés que pagó de 2.25%. Estos bonos temáticos pues tuvieron una alta demanda y pues generalmente se van a levantar fondos para cumplir algunos objetivos de estas metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y están fundamentados pues con la aprobación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y creo que pues cumplen con los famosos criterios ISG por sus siglas en inglés, del medio ambiente, social y de gobernanza, y creo que pues dentro de lo que cabe le hemos criticado al gobierno mexicano que pues está en esta campaña en contra de algunas renovables, pues creo que al menos en la parte del financiamiento me parece que al menos que Hacienda no quites el dedo del renglón en un tema que creo que sigue aflorando y que va a tener un crecimiento espectacular, todo lo que es el financiamiento con criterios ESG, Pedro. Sí, pues es interesante, interesante noticia. Yo creo que eso es, ahora sí que acertado que Hacienda busque financiamiento para esas áreas que yo creo que de alguna manera van a dejar muchos dividendos. Y bueno, en esta misma semana también PepsiCo anunció que de alguna manera está logrando cubrir sus actividades en México el 100% con energía renovable. Y fíjate que en otro de los temas en contraposición, pues la Unión Europea sancionó a algunas automotrices que te acuerdas que después de ese escandaloso Dieselgate Bueno, que sí. tuvo todas las subsidiarias de Volkswagen, pues Daimler pues se acercó a la Unión Europea para identificar que al parecer pues había habido ciertos acuerdos para tratar una colusión para evitar pues el desarrollo de tecnología que evitara pues la reducción de contaminantes, sobre todo pues recuerda que había una gran cantidad de autos a diésel que se querían colocar y pues fundamentalmente se castigó a que en esta colusión había participado Volkswagen, BMW y Daimler pues se salvó porque al contribuir en la investigación pues se salvó de una multa de 727 millones de euros y pues los únicos que multaron fue a Volkswagen con 502 millones y BMW 373 y pues esta teoría del polizón que hacen las agencias de competencia y reguladores, pues creo que en Europa funcionó y pues creo que antes de que les llegara la llamarada, pues los de Daimler dijeron, pues si cuentas conmigo, pues no cuentes, porque prácticamente se desmarcaron. Y fíjate que otra cosa que también en la parte positiva que quería comentar es que me llamó mucho la atención recientemente una startup, ya sabes que hay un impulso de estas empresas de innovación en Alemania, que está produciendo autos con paneles solares. ¿Estás de acuerdo que pues se están desarrollando estos autos eléctricos, se están generando autos de hidrógeno, pero yo no había visto autos, bueno, sí había visto estos solares que estaban como de demo, pero no había visto ya desarrollando ya procesos con fines más comerciales. La startup se llama Sono Motors en Alemania y creo que fíjate que es un buen nicho porque me parece que ahí es donde en México puede seguir teniendo alto potencial, sobre todo si nos atrasamos en cuanto a esta discusión de cómo utilizar el litio y las pilas y el almacenaje, pues creo que los paneles solares es una tecnología que tenemos en México más desarrollada y creo que fíjate que podría ser una cosa interesante para la industria automotriz, que quiere decir que si nos tardamos en la conversión a autos eléctricos, los de paneles solares no me parece mala idea y creo que esta alemana marca una pauta interesante, Pedro. Pues al menos tenemos la radiación. Yo creo que la naturaleza ahí nos favoreció y bueno, tenemos la radiación. Y bien, estimado Pablo, y el tema de la discusión del consumo de la carne en España, todo un tema. Ah, ¿te acuerdas que este tema lo sacaste el programa pasado cuando estábamos discutiendo que esta parte de que contaminaba más y los Así barcos? Pues es. fíjate que me llamó la atención que en Estados Unidos, hablando de que tú me sacaste a relucir lo que decía nuestro buen amigo Guillaume Fauché Ajá, de BNEF, de Bloomberg de New Bloomberg. Energy Finance, que nos decía sobre esta parte de que lo que más contamina, pues también los procesos de producción de cárnicos, particularmente la proteína animal como la carne de res, la de cerdo, la de pollo. Y en el caso me llamó la atención que en España hay toda una discusión reciente que se generó con el ministro español de Consumo, Alberto Garzón, que pues le sugirió a los consumidores españoles que deberían de cambiar sus hábitos de consumo, ya que España consume 2 o 3 veces más carne que la media europea. Entonces, pues señaló que eso daña
pues la salud, pero que también afecta el medio ambiente, como tú bien lo señalabas, y pues generó todo un revuelo porque el Sí. presidente del gobierno español pues dijo que a él si le ponían pues un vistecito, lo dijo pues con platillos más locales de allá, pero para ponerlo en el contexto de nosotros, pues que si le ponían un buen chuletón, un buen filete, pues que él entraba, ¿no? Entonces, pues como que eso generó, como que diciendo, pues esta sugerencia del ministro español de consumo versus el jefe de ministros, y pues creo que pues ahora sí que como quien dicen, fíjate que eso es un tema que a veces pues le damos aquí un poco de color aquí tú y yo cuando lo discutimos, pero es un tema que en Argentina es todo un problema de que cuando se disparó y sigue el precio de la carne muy alta y es uno de los principales exportadores, tuvieron que poner un impuesto a las importaciones para limitar que se fuera producción de carne hacia el exterior, porque estaba haciendo que los precios al interior sea alto. Y tú sabes que un argentino no puede concebir un fin de semana sin un buen asado. Hasta ahorita ya hasta se me antojó, fíjate, un asadito ahí con sus panecitos, pero pues lamentablemente ellos se veían privados de poder hacer eso, que casi se vuelve hasta una tradición. Ahora, yo sí comparto un poco la idea del ministro de Consumo español, porque creo que aunque hay muchas tradiciones que están arraigadas, pues llega un momento en que ya no son viables ni sostenibles. Es decir, pues tienes que empezar a transformar. Y déjame decirte, mi buen Pedro, para cerrar con estos temas, que México ahí puede tener otra área de oportunidad, pero es donde México tiene que pensar en el futuro y pensar en nuevos modelos de negocio. Sabes que la nueva alimentación que se espera en el mundo, que pueda ser más sostenible, cuál va a ser en lugar de la proteína que viene de la carne de res o del puerco, es los insectos. Así que, mi buen Pedro, si algún día te has comido tus buenos gusanitos de maguey o los escamoles, que es nuestro caviar mexicano, pues México tiene una tradición de un gran potencial de muchos insectos que se consumen y derivados que vienen de los insectos, que creo que pues están los chapulines. No sé si tú has comido algo. Yo te voy a ser franco, yo lo único que le he entrado es que yo soy fan de los escamoles, me fascinan. Una vez comí recientemente los gusanos de maguey, pues infladitos, como que me parecieron un poco sabor ahí, pero dicen que es el alimento de lo que viene. Fíjate que mucha gente le tiene como resistencia, pero es muy fácil de producir, me decían muchos investigadores, colegas de biología, que es fácil hacer su reproducción. Y pues no sé, mira, México podría ser que sea uno de los que pudieran marcar la pauta en el desarrollo alimentario del futuro y que pues no sé tú, Pedro, si le has entrado a esos dotes culinarios muy Pues mira, prehispánicos. pues yo te diría lo mismo. A mí me ponen un cheletón y le entro. Pero déjame decirte que yo sí he probado los de maguey, los escamoles, todos esos alimentos los he comido y tengo una cosa, me gustan. Realmente yo sí me los saboreo, la verdad. Y si llegara el mundo a cambiar la alimentación a ese tipo de, a mí en lo particular no me afectaría, pero la verdad es que si me ponen un cheletón, también. Ahora sí Bueno, que está no. bien. Pero recuerda, Pedro, que cada chuletón eso nos genera un daño ambiental importante, así que hay que ir reduciendo. Yo diría que, pues, ir migrando de manera paulatina, a veces cuesta trabajo, como dijeran, un buen filetito siempre gusta, pero yo creo que es ir variando. Y fíjate que eso viene a colación. Yo este programa, ya no sé cuántos minutos, la audiencia nos va a colgar porque siempre prometemos que los vamos a hacer más breves, pero fíjate que quisiera sacar unos datos que precisamente saqué de la encuesta nacional de Salud y Nutrición 2020 COVID-19 que se reportó hace unos meses, porque ahí viene precisamente el consumo de carne y fíjate que me llamó la atención que el consumo de carne se mantuvo relativamente más alto en términos per cápita, aunque en términos de la proporción del gasto tuvo el mismo peso, pero es natural porque pues estando confinados pues estábamos consumiendo más La gente está en comiendo casa, más, claro. pero, pero otra cosa que también me llamó la atención es que cuando tú lo ves en términos del nivel de bienestar de población de alto ingreso y de bajo ingreso, pues no sorprende que la gente con, con mayor ingreso, pues su proporción de gasto en carne pues es más alto que las de bajo ingreso. Pero fíjate que en la parte de golosinas, prácticamente la proporción del gasto es igual entre población de ingreso alto y bajo.
y esa cifra nos debe de preocupar porque en la población de 12 a 19 años, el nivel de sobrepeso y obesidad, Pedro, es casi del Sí, es muy alto. 43% de esta Sí, es población, muy es alto. muy grande Sí, y tarde o temprano eso nos va a representar un costo. Entonces, precisamente ahorita que hablabas de la carne, pues no solamente tiene un daño ambiental, sino también en nuestra salud, porque obviamente pues el consumo de carne es que pues, los especialistas nos han dicho que pues no estamos preparados para consumir tanta carne, poderla metabolizar, pero por el otro lado también lo que preocupa es el consumo de dulces, golosinas, y pues no sé si te ha pasado a ti que en el confinamiento pues uno se compraba unos dulcecitos para que como estás tanto tiempo conectado en la computadora, pues empieza. Entonces creo que también ahí lo que refiere es que en México tenemos un problema estructural de malos hábitos alimenticios que viene desde la parte preescolar, que otra de las cifras que me sorprendió es que la cantidad de bebidas carbonatadas que se consumen desde preescolar, prácticamente el 85% de los niños consumen eso y se mantiene hasta la edad adolescente. Entonces imagínate tú que desde niño empiezas a entrarle a los refrescos, a las bebidas muy azucaradas, y esos hábitos a veces son muy difíciles de cambiar y es lo que ahorita hablábamos de, pues, eliminar el chuletón, pues puede ser que a veces eliminar eso te cueste trabajo porque ya es una práctica de tener una mala nutrición y tener una mala cultura alimenticia desde edades muy tempranas, y creo que sí tenemos que hacer una labor de que estos datos que nos dan estas encuestas nos permitan hacer políticas públicas que tarde o temprano se vean reflejadas no solamente en la sostenibilidad del medio ambiente, sino también en la salud, y creo que todo eso se resume en un factor que se llama educación, Pedro. sí, fíjate que esos datos realmente ya tiene varios años que realmente vienen arrojando esas cifras de obesidad en México, en los niños. Y sí, definitivamente es todo este tema de la alimentación, la comida chatarra, incluso hay iniciativas que por ahí se promovieron, de ahí el cambio de etiquetas que te acordarás, hubo cambios. Se ha intentado, pero sí tenemos un problema de obesidad muy importante a nivel escolar, sí lo tenemos. Y de ahí que estemos creando una sociedad de obesos, o sea, entonces, digo, porque los niños de hoy pues, van a ser los adultos de mañana. Entonces, sí, definitivamente hay todo un problema de salud pública Y con eso va a ese tema. colapsar el sistema de salud, porque al final de cuentas, Lo está colapsando. esa obesidad, ese sobrepeso, pues te generan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, Pues es que eso es un problema. las enfermedades que me estás diciendo son las enfermedades número uno que se está muriendo hoy la gente. Hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes. Exactamente de eso hoy está sufriendo el sistema de salud. Es las tasas más altas de mortalidad en México. O sea, son problemas que tenemos encima, ¿no? No es de que, digamos, van a venir mañana o porque, no, ya los tenemos aquí en el sistema de salud y estas cifras que me está leyendo pues simplemente vienen a corroborar el problema que ya tenemos desde cuando. Pues ya, mi estimado Pablo, vamos Oye, a... ¿eh? exacto, te iba a decir, vámonos con una buena noticia, que tenemos que las mujeres siguen con este proceso de inclusión y creo que hubo una buena noticia en la Mexicana de Valores y creo que nos debemos ir con una sonrisa después de tocar estos temas que siempre, pues, quiere decir que van a tardar mucho tiempo en resolverse y antes de que nuestra audiencia, no sé cuánto se van a atrever a ver un video tan largo, pero bueno, antes de que nos cuelgue la audiencia, pues vámonos con un buen sabor de boca, Pedro. Sí, Claudia Jañez, actual presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, fue nombrada como consejera independiente del Grupo K, Bolsa Mexicana de Valores, estimado Pablo. Pues Es fíjate que eso es muy interesante. bueno porque sabes que un gran tema que viene y que eso está ligado a los temas de criterios CCG es que más mujeres participen en los consejos de administración y en los puestos directivos. Así que me parece que es una noticia muy buena para despedirnos porque creo que seguimos empujando en ese sector y México es de los países que menos participación tiene de mujeres en los consejos de administración y en puestos directivos tanto en empresas públicas como privadas. Así Así es. que creo que es interesante, Pedro. Así es. Pues muy bien, estimado Pablo, buen fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana en Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, Pedro, y que tengan buen inicio de semana a todos. Gracias.